Bien, entonces vamos a retomar el tema 2 de física. Resulta que nuestro segundo tema tiene que ver con la velocidad de la luz y esta velocidad de la luz, pues las implicaciones que tiene. Entonces vamos a abordarlo desde varios puntos. Entonces, arrancamos con la velocidad de la luz tiene una constante en el vacío, teniendo en cuenta que esto es en el vacío, y es de 3 por 10 a la 8 metros. ¿Listo? Metros sobre segundos. Entonces eso es igual a tener 3 por 100 millones, que es el desarrollo de 10 a la 8, y tendríamos finalmente que es 300 millones de metros en un segundo. Si eso lo medimos en términos de kilómetros, tendríamos que es equivalente a una velocidad de 300.000 kilómetros cada segundo. Esta constante recibe el nombre de la constante de Einstein y fue fundamentada como parte de su estudio fotoeléctrico que le dio el premio Nobel hacia el año 1916 sobre esa época. Vamos a manejar dos fórmulas principalmente y es la velocidad de la luz, conocida como v cuando hablamos de un medio diferente al vacío, y la velocidad de la luz es la constante cuando hablamos del vacío. Ya sabemos que esta constante corresponde a ese 3 por 10 a la 8 que acabamos de mencionar, 3 por 10 a la 8 segundos. Eh, ¿Qué significa cada uno de los valores? Entonces tenemos esta v, es la velocidad de la luz en ese medio, que es lo que se va a calcular, la longitud de la onda en ese medio, que esa la tenemos que medir en metros, la frecuencia, que se va a medir en hertz, la frecuencia de la misma onda. Y en el vacío son las mismas magnitudes, frecuencia medida en hertz, longitud de onda en el vacío medida en metros y la constante que se mide en metros sobre segundo. Ya sabemos que esta constante, como es en el vacío, debe ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí hacemos una aclaración de lo que es la notación científica, porque, bien, son unidades que son muy grandes o muy pequeñas y nos damos cuenta que a veces se complica un poquito escribir esos números tan extensos. Entonces, esta notación científica la podemos encontrar escrita de dos formas, o como punto, ¿sí? O como la X de la multiplicación de siempre, de toda la vida. Entonces, eh, básicamente se refiere a una multiplicación, donde vamos a multiplicar esta primera parte por la potencia de 10 de la que se está hablando justo después del signo de producto. Esta notación científica sirve para abreviar números, o bien que son muy grandes o que son muy pequeños, como por ejemplo los que tenemos aquí justo al lado. Si nos damos cuenta, estamos eh, ante 6 por 10 a la 16, ¿sí? Eso quiere decir que 6 por una potencia de 10 con potencia de 16 y tendríamos toda esta expresión, o sea, 60 mil billones. Estaríamos hablando que está reducido en esta expresión. Por otro lado, para valores pequeños, tenemos que es 15 por 10 a la menos 8. Entonces tenemos que es 0,00000015 unidades. Aquí pues, habría que considerar cuál es la unidad de medida. Diferencia. Si el exponente es positivo, quiere decir que debo multiplicar. Por eso aumento hacia la derecha. ¿Sí? Por eso vemos que agrego, es como vulgarmente decimos, agregamos ceros hacia la derecha. Cuando es el exponente negativo, lo que hacemos es dividir. Entonces aquí nos damos cuenta que al dividir, vulgarmente como se dice, lo que hacemos es correr la coma hacia la izquierda. Y al correr la coma hacia la izquierda, como no hay espacios suficientes, pues hay que rellenar con ceros. Entonces aquí tendríamos el 15 original, que es este 15, y deben haber 8 espacios hacia la izquierda, desde ese lugar hasta donde aparezca nuevamente la coma. Entonces 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. En ese lugar coloco la coma y como la coma no puede quedar al comienzo, agrego otro 0 y me queda. Si nos damos cuenta, desde donde quedó la coma y hasta donde estaba originalmente, o sea, donde termina el 5, deben haber 8 espacios. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios que en este caso están ocupados por 8 dígitos. ¿Listo? Que son los que corresponden ahí. Entonces, a la primera parte, tener en cuenta la notación científica. Luego de eso, tenemos que considerar las unidades de medida. Resulta que las unidades de medida que estamos abordando en este caso son dos, las de distancia y las de frecuencia. Con las de frecuencia no hay problema, porque vamos a manejarlo en hertz. Tener en cuenta que hertz es lo mismo que tener segundos a la menos 1, o tener también, es equivalente a tener 1 sobre segundos. Por eso nos damos cuenta que al escribir una velocidad, no escribimos metros por hertz, sino que directamente escribimos metros sobre segundos.
¿Listo? Entonces esa es la unidad de frecuencias. Y respecto a la distancia, aquí hay que tener cuidado porque si nos damos cuenta, estamos trabajando unidades que son o muy grandes o muy pequeñas. Entonces acá tengo una pequeña tablita en la que encontramos algunas de las unidades de medida, teniendo en cuenta que m es la unidad de medida 1 por 10 a la 0. Recordemos que si hacemos la potenciación de 10 a la 0 es 1, o sea, metro. Y la equivalencia respecto a su posición relativa, a su posición o al valor de cada una de las unidades a partir de la notación científica. Entonces, por ejemplo, si observamos acá los micras, los micrómetros, eh, es 1 por 10 a la menos 6. Recordemos que desde decímetros y hasta milímetros va disminuyendo de uno en uno. Entonces 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. De ahí en adelante, entonces va disminuyendo cada 3. Entonces quedamos en 3, 6, 9, 12, 15, 18 negativos. Y en la parte de los múltiplos pasa lo mismo. Entonces recordemos submúltiplos y múltiplos. Solamente que hacia los múltiplos, pues evidentemente el comportamiento es similar, pero con los exponentes positivos. Para hacer una conversión, entonces basta con multiplicar la unidad de medida que nos den el valor que queramos convertir por la unidad de medida, por la notación científica que le corresponda a cada uno. Entonces, por ejemplo, acá estamos convirtiendo 10 nanómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos quedarían el 10 nanómetros y lo voy a multiplicar por el que le corresponde a nano. Entonces, fíjate que nano es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, 1 por 10 a la menos 9. Entonces directamente lo escribo en la calculadora y me tendría que dar 1 por 10 a la menos 10. O sea, esta multiplicación que tengo acá me da 1 por 10 a la menos 10. ¿Listo? O directamente el decimal, que sería metros. A esto equivale a un nanómetro. ¿Listo? Un nanómetro, sí. Entonces, un nanómetro, perdón, 10, estamos trabajando con 10, 10 nanómetros equivale a 0, esta expresión en metros para hacer la conversión. Evidentemente es mucho más cómodo hacer el trabajo con la notación científica, escribiendo solamente esta expresión, a tener que escribir todo el número. Además que este valor todavía es pequeño. Entonces, eso respecto a las conversiones. Una vez hecho eso, ya podemos entrar a darle solución a los problemas que tienen que ver con la velocidad de la luz. Entonces vamos a retomar uno que tengo por acá resuelto. Entonces, ¿cuál es la frecuencia en condiciones del vacío? Entonces, vacío, recordemos que la velocidad del vacío es 3 por 10 a la 8, la constante de Einstein. Si la longitud de onda en este vacío es de 6 por 10 a la 16, 16 positivo. Entonces, lo primero que hago es identificar la fórmula. Aquí hablan del vacío, o sea que tenemos que utilizar nuestra formulita del vacío. ¿Sí? Entonces, aquí la tenemos. Fórmula de la velocidad de la luz en el vacío. Luego identificamos los datos que nos dan. Entonces dice que es la frecuencia en condiciones de vacío, o sea que esta constante ya la conocemos. Esta constante ya la conocemos. La frecuencia es lo que se nos está pidiendo y la longitud de onda ya nos la dan. 6 por 10 a la 16, que es el valor que está acá. Reemplazamos. Entonces constante es 3 por 10 a la 8. Aquí ya está. ¿Listo? Por la frecuencia. Esta frecuencia es la que necesitamos calcular. Y eso está multiplicado por 6 por 10 a la 16, que es la longitud de onda que también nos la da el problema. Como deseamos calcular esta frecuencia, y aquí hay una igualdad, y aquí hay una multiplicación, lo que debo hacer es despejarla. Entonces la frecuencia la dejo en su mismo lugar, y este 6 por 10 a la 16 que está multiplicando, cambia de lado en la igualdad y pasa a ser su operación contraria, en este caso a dividir, por eso queda debajo de la fracción. Entonces esta sería una manera para escribirla en una calculadora convencional, y directamente este valor ya lo aplicamos en la calculadora y nos daría que 5 por 10 a la menos 9. Y como es una frecuencia, eso se mide en hertz. Ya acabamos. Deben tener en cuenta que, por ejemplo, en el segundo punto tenemos que son nanómetros, y esa longitud de onda necesariamente tiene que medirse en metros. Por tanto, usted debe hacer la conversión que vimos hace un momento.
Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y listo.